Joseph Goebbels, uno de los personajes más controvertidos del Tercer Reich. Experto en el discurso, según sus contemporáneos de la época afirmaron. Las frases y discursos emitidos por él a través del micrófono llegaron a causar más daños al enemigo que no las bombas durante la Segunda Guerra Mundial. Paul Joseph Goebbels nació el 29 de octubre de 1897 en Reit, Renania, por aquel entonces parte del Segundo Imperio Alemán al norte de Westfalia. Su padre, Friedrich Goebbels, fue un empleado de una pequeña industria y su madre una mujer humilde que descendía de una familia judía de Holanda llamada María Caterina Odenhausen. De origen fervientemente católico ambos progenitores, los dos decidieron ampliar la familia teniendo otros 4 hijos además de Joseph. Concretamente fueron sus 2 hermanos Hans y Konrad, y 2 niñas, María y Elizabeth. Aunque esta última falleció a causa de una enfermedad a los 4 años de edad, físicamente débil, con cabeza grande, ojos pequeños y aspecto demacrado, Goebbels cayó enfermo de polio a los 4 años, por lo que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica que a los 10 años le dejó parcialmente cojo de una pierna. Debido a la humillación que supuso aquella enfermedad para Goebbels, su infancia fue triste y amarga, motivo por el cual se pasó años encerrado en el sótano de su casa, leyendo y cultivándose con libros antiguos y enciclopedias. Goebbels se frustró mucho cuando estalló la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, ya que debido a su enfermedad no le dejaron ingresar en el ejército imperial alemán, y por tanto tuvo que contemplar con impotencia cómo Alemania perdía el conflicto sin poder él hacer nada. Sus padres, muy preocupados al no ver un futuro para su hijo, decidieron que hiciese la carrera al sacerdocio, algo a lo que Goebbels en un principio accedió entrando en la Sociedad Albertus Magnus y siendo instruido en la profesión por Johannes Mollen. Precisamente para estudiar allí, la familia Goebbels pidió a la propia Sociedad Albertus Magnus un préstamo de 964 marcos que debían pagar a largo plazo y sin intereses que el propio Johannes Mollen justificó a sus miembros diciendo: Herr Goebbels es hijo de buenos católicos y su religión y moralidad le hacen digno de toda recomendación. Curiosamente, el dinero no sería devuelto hasta 14 años después, tras un pleito que ganó la Sociedad Católica cuando Goebbels ya era ministro de propaganda. Sin embargo, Goebbels no se sintió contento en sus estudios como sacerdote, por lo que abandonó para disgusto de sus padres, prefiriendo entonces optar por hacer una carrera en la universidad. Primeramente, Goebbels ingresó en la Universidad de Bonn, luego en la Universidad de Würzburg, más tarde en la Universidad de Friburgo, también en la Universidad de Múnich y finalmente en la Universidad de Heidelberg, donde fue enseñado por el famoso literario profesor judío Friedrich Gundolf. Goebbels respondió muy positivamente en sus estudios, pues sacó muy buenas notas en religión, lengua alemana, latín y griego, aunque siempre se vio en la necesidad de ir cambiando de un cuarto de alquiler a otro según la ciudad y a contar su ajustado dinero. Su vida de universitario fue feliz, ya que a pesar de sus carencias físicas y baja estatura de unos 60 metros, Goebbels en carácter era todo un caballero, con una voz cautivadora, inteligente y culto, lo que le hizo ser admirado entre las chicas y tener algunos romances con amigas como Anka Stallern o con una de sus profesoras llamada Else. Fue en su etapa estudiantil cuando Goebbels descubrió su validez como orador y comunicante, por lo que rápidamente se interesó por la escritura y el teatro. Por fin, con 23 años de edad, Goebbels se doctoró en filosofía. Terminada su carrera, Goebbels volvió a casa de sus padres en Reit para trabajar como profesor particular y como secretario de un diputado conservador llamado Franz von Wiegenshaus. Más tarde obtendrá empleo en una filial bancaria del Banco Dresdener de Colonia y luego como voceador de títulos industriales en la bolsa. No obstante, lo que realmente gustaba a Goebbels era todo aquello relacionado con la oratoria o las palabras, por lo que muy pronto empezó a escribir artículos y dramas que envió a periódicos y editoriales, que lamentablemente siempre fueron rechazados. A pesar de todo, Goebbels no se rindió y probó suerte ofreciendo sus servicios como director de escena, pero tampoco fue admitido. Sus últimos intentos fueron los de entrar como redactor de la revista Berliner Tageblatt y escribir una novela titulada Michael para la casa Ullstein, aunque ambos proyectos fracasaron,
Debido a esta mala experiencia, Goebbels comenzó a interesarse por la política cuando por causalidad cayeron en sus manos unos folletos del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, los cuales leyó con interés y los comentó luego con sus amigos. A principios de enero de 1924, Goebbels acompañó a su amigo Fritz Prang a un debate político en el que estaban los socialistas por un lado y los nacionalsocialistas por el otro. En un momento de la reunión, Goebbels fue invitado a subir al estrado y pronunciar unas palabras. Con voz cautivadora empezó diciendo: «Mis queridos compatriotas alemanes». Aquella frase provocó el abucheo de los socialistas que le insultaron gritando: «¡Capitalista! ¡Explotador!». Entonces Goebbels, señalando a las butacas con el dedo, expresó: «Aquel señor de allí que me llama capitalista, que venga, por favor, y que enseñe, como hago yo, el dinero que lleva encima. Vamos a ver quién tiene más». De repente Goebbels volcó sobre la mesa su monedero casi vacío, lo que provocó el aplauso de toda la sala en su favor. Tras esta experiencia, Goebbels, a través del líder nacionalsocialista en Renania, Karl Kaufmann, ingresó en el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes con el número de carnet 8762. Inicialmente, Goebbels empezó trabajando en las cuestiones económicas del partido nada más ingresar en él, un cometido que desempeñó con acierto tras estar pasando la organización por apuros de dinero. Conoció a Adolf Hitler en 1924, poco después de salir de la cárcel tras el fallido Putsch de Múnich. Los dos quedaron impresionados el uno del otro, ya que ambos eran expertos oradores. Precisamente Hitler contempló en Goebbels un instrumento clave para ganar su batalla política, por lo que en 1926 le encomendó una misión que nadie quería: ser enviado a Berlín, la plaza más difícil para un nacionalsocialista, al ser la ciudad que proporcionaba con diferencia menos votos al Partido Nacional Socialista, en favor de los partidos monárquicos conservadores o de izquierdas. Como líder del partido berlinés, Goebbels obtuvo la complicada misión de poner orden y disciplina entre sus seguidores de la capital. Nada más bajarse del tren que lo dejó sobre la estación de Potsdamer Bahnhof, Goebbels tuvo que arrastrar en solitario todo el equipaje con el libro de mi lucha, Mein Kampf, bajo el brazo, antes de encaminarse directamente a la sede del partido para impartir las nuevas órdenes a los militantes. Primeramente quiso mejorar la situación económica del partido, imponiendo a 600 de los 1000 afiliados una paga mensual de 3 marcos, además de la venta de un billete para entrar en cada uno de sus mítines. También reorganizó las milicias pardas de la SA bajo el liderazgo de Kurt Daluege para hacerlas más efectivas en la calle, y editó un periódico local llamado Der Angriff, el ataque. Incluso sustituyó los viejos carteles por unos nuevos más grandes y con letreros gigantescos en rojo fuego o colores vivos con frases que decían «Lenin o Hitler» o «El Kaiser de América habla en Berlín». Tales medidas estaban destinadas a que los medios o los habitantes de Berlín hablasen del partido, aunque fuese mal. Hecho, Goebbels remarcó con estas palabras: «Los berlineses deben insultarnos, calumniarnos, combatirnos, vapulearnos, pero tienen que hablar de nosotros». Algunos de los lemas más famosos de Goebbels en su etapa como líder del NSDAP en Berlín fueron los siguientes: «La propaganda es como en el amor, todo está permitido. La propaganda es como el arte, no tiene necesidad de respetar la verdad. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en realidad. O Hitler es Alemania como Alemania es Hitler». Todos los discursos de Goebbels se convirtieron en un espectáculo que nadie se quería perder. Su oratoria poseía un increíble magnetismo y energía que movilizaba a las masas. Cada vez que tenía que hablar, lo primero que decía a sus compañeros era: «¿Qué disco ponemos hoy?». De hecho, los gritos de aquel genio del micrófono eran acompañados por marchas, desfiles, banderas, cantos y coros. Nunca era puntual a sus charlas porque sabía que llegando unos minutos tarde, la tensión aumentaba entre el público. Curiosamente, un día apareció en un mitin en taxi, algo que su compañero Otto Strasser le reprochó por el gasto inútil que tal cosa suponía, a lo que Goebbels entonces le contestó: «Usted no tiene la más mínima idea de qué cosa es la propaganda. Habría debido llegar en 2 taxis, uno para mí y otro para la bolsa de viaje». Por su carácter encendido, muchos de los mítines
acababan en disturbios violentos contra los comunistas que irrumpían para boicotear a los nacionalsocialistas, enfrentamientos en los que a veces había heridos por ambos lados. Precisamente con los heridos de su bando, Goebbels sabía convertirlos magistralmente en mártires de cara a los ojos de la opinión pública, como sucedió con su chofer Albert Tonak, quien tras recibir un botellazo en la cabeza, lo hizo subir al escenario montado en una camilla. De más honores colmó a Horst Wessel, un berlinés que murió a manos de los comunistas, al que convirtió en un héroe, bautizando al himno del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes con el nombre de Horst Wessel. No obstante, también por culpa de estos trágicos incidentes, en ocasiones la policía obligó a suspender las reuniones del partido por motivos de orden público, por lo que Goebbels rápidamente modificó el objetivo del mitin, convirtiéndolo en un acontecimiento deportivo o turístico que al final terminaba celebrándose. Cuando en las elecciones de 1930 el Partido Nacional Socialista sacó 107 escaños en el Parlamento, Reichstag, Goebbels fue elegido diputado. Con su nuevo cargo intensificó la propaganda más que nunca con medios más eficaces. Entre las tácticas publicitarias empleadas estuvieron la transmisión de sus discursos por la radio, los 50.000 discos de gramófono que distribuyó por toda Alemania o los documentales de cine que proyectó en salas, polideportivos, jardines públicos, cafés y restaurantes. Llegó incluso a contratar aviones para que lanzaran pasquines con la frase «El Führer llega del cielo». Magda Quandt fue el mayor amor de Goebbels y la mujer con la que finalmente contraería matrimonio. Casada en un principio con Günther Quandt, un industrial del que se divorció debido a la diferencia de edad, pronto conoció a Goebbels trabajando como secretaria en los archivos del Partido Nacional. Sorprendentemente, el flechazo entre los dos fue instantáneo y ambos se casaron el 12 de diciembre de 1931, actuando Hitler como padrino en su boda. Fruto del matrimonio, nacerían 6 hijos: Helga, Hilde, Helmut, Holde, Heda y Heide, todos empezando con la letra H en honor a Hitler. También Goebbels ejerció de padrastro con Harald, un chico de 10 años del anterior matrimonio de Magda, quien más tarde se convertiría en piloto de la Fuerza Aérea Alemana, Luftwaffe. Tan agresivos eran los discursos de Goebbels en el Reichstag, que en febrero de 1932 fue expulsado por el Parlamento como diputado por insultar al presidente Paul von Hindenburg. Fue en este momento cuando Goebbels estuvo a punto de ser un cadáver político, ya que en abril fue acusado por el Reichstag de alta traición y en julio fue apedreado por una multitud en su ciudad natal, Reit, de donde salió ileso. Pero su suerte cambió en enero de 1933, cuando el Partido Nacional llegó al poder y Hitler se convirtió en Führer del Tercer Reich, devolviendo a Goebbels a su antiguo prestigio. El 13 de marzo de 1933, Joseph Goebbels fue nombrado ministro de propaganda del Tercer Reich, al mismo tiempo que gobernador, Gauleiter de Berlín, 2 cargos que ocuparía el resto de su vida. Hasta esa fecha, toda su experiencia en la conquista por el poder fue recogida en 2 memorias que él mismo escribió bajo el título de La batalla por Berlín, Kampf um Berlin, y del Palacio Imperial a la Cancillería, Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei. Una de las primeras medidas de Goebbels como ministro de propaganda fue ayudar a consolidar la posición de Hitler en el poder, colaborando en ingeniar una mentira para culpar a los comunistas del incendio del Reichstag. Gracias a esta estratagema que resultó ser todo un éxito, los nacionalsocialistas consiguieron que el presidente von Hindenburg decretase la ilegalización de partidos políticos, sindicatos y asociaciones. Al año siguiente, en 1934, Goebbels también se encargó de inventar una supuesta traición de las SSA para depurar a dicha milicia en favor de las SS, incluyendo a su líder Ernst Röhm, en la llamada Noche de los Cuchillos Largos. Durante la etapa de Goebbels como ministro de propaganda del Tercer Reich, se marcó el objetivo de adueñarse totalmente de la cultura alemana. Rápidamente se hizo con el control de la prensa, la radio y todos los medios de comunicación. Pero su mayor arma fue apropiarse de la industria cinematográfica con los estudios del universo del cine,
para emitir todo tipo películas que ensalzaran los valores pangermánicos y las virtudes del nacionalsocialismo. Uno de sus logros más destacables fue contratar a la directora de cine Leni Riefenstahl para filmar los documentales Olimpia y El triunfo de la voluntad, que fueron internacionalmente valorados con motivo de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Precisamente en el extranjero, Goebbels se hizo mundialmente conocido mediante la agencia de prensa transoceánica, un aparato político que se caracterizó por tejer una importante red de periodistas distribuidos en todos los países del globo. Solamente a Londres envió a 83 expertos que editaban 300 periódicos de ideología nacionalsocialista o participaban con artículos en otras 350 publicaciones. Al mismo tiempo que Goebbels promocionaba la cultura nacionalsocialista, también encargó de neutralizar las de la oposición. Su primera víctima fue expropiar la casa Ullstein, exactamente la editorial que había rechazado una de sus obras tras salir de la universidad. Rápidamente elaboró una lista negra contra otros periódicos, revistas y editoriales consideradas antipatrióticas, además de perseguir libros y publicaciones de escritores sospechosos de comunistas, masones o judíos como los de Karl Marx, Stefan Zweig, Erich Maria Remarque, Thomas Mann, Erich Kästner, Heinrich Heine, Sigmund Freud, etc., cuyas obras fueron echadas a la hoguera en grandes piras públicas. Tal fue su ingenio publicitario hacia el enemigo que incluso llegó a organizar una exposición de arte degenerado para burlarse de trabajos como los de Pierre-Auguste Renoir, Vincent van Gogh o Paul Gauguin. Fuera de la vida política, el patrimonio de Goebbels fue creciendo enormemente gracias a su sueldo y a los 4.000 Reichsmarks que le pagaba el diario Das Reich por cada uno de sus artículos, así como las rentas de su nuevo libro titulado El bolchevismo en teoría y práctica, Der Bolschewismus in Theorie und Praxis. A raíz de tantos ingresos, Goebbels se hizo propietario de 2 fincas en Schwanenwerder, otra en Wannsee, otra en Lanke y una última en Bogensee, además de poseer un coche blindado Mercedes con una carrocería de 8 milímetros a prueba de balas y minas que Hitler le regaló. Otras de las cosas que no faltaron a Goebbels fueron las constantes amantes, normalmente secretarias, jóvenes del partido o actrices. Por ejemplo, en 1938, su esposa Magda estuvo a punto de divorciarse de su marido cuando se enteró de la aventura que mantenía con la actriz checoslovaca Lida Baarova, por aquel entonces su vecina en la finca de Schwanenwerder, con quien estuvo a punto de marcharse de no ser porque, en última instancia, Hitler intervino para salvar el matrimonio de su amigo, expulsando del país a la amante checa a la que no volvería a ver. 3 días después de estallar la Segunda Guerra Mundial, el 3 de septiembre de 1939, el submarino alemán U-30 hundió al transatlántico británico SS Athenia, en el que murieron 112 pasajeros, entre ellos varios ciudadanos norteamericanos. Este hecho fue inmediatamente aprovechado por Goebbels para elaborar una mentira mediante un artículo del periódico Völkischer Beobachter, a través del cual aseguró que los autores del hundimiento habían sido los propios ingleses con la intención de culpar al Tercer Reich de lo ocurrido y forzar a Estados Unidos a entrar en la contienda. Curiosamente, este suceso, junto a otros a lo largo de la contienda, fue solo un ejemplo de los muchos que manipularía el ministro de propaganda. Idea de Goebbels fue la de aceptar la rendición de Francia en 1940 sobre el vagón en el que se había firmado el armisticio de Compiègne tras la capitulación de Alemania en la Gran Guerra, humillación que tuvieron que soportar los franceses como 20 años antes lo hicieron los alemanes. Al año siguiente, cuando Alemania invadió la Unión Soviética en 1941, Goebbels se hizo famoso por emitir por la radio trompeteos y música de Richard Wagner con cada victoria sobre el Ejército Rojo. Respecto a los judíos, descargó su mayor rabia justificando su aislamiento en guetos de Polonia con películas como El judío Sus, Hud Sus, El judío eterno, Der ewige Jude, y Los Rothschilds, Die Rothschilds. También Goebbels se encargó de proporcionar en Radio Hamburgo un espacio a William Joyce, un inglés de la Unión de Fascistas Británicos, para emitir propaganda contra Inglaterra y reclutar voluntarios para el cuerpo SS Libre Británico, British SS Free Corps. Otra de las funciones del ministro de propaganda
fue la de hacer de astrólogo con Hitler, investigando sobre horóscopos y profecías del visionario Nostradamus para predecir victorias o derrotas en el campo de batalla. Solamente 11 días después de la derrota del Eje en la batalla de Stalingrado, el 13 de febrero de 1943, Joseph Goebbels pronunció en un mitin del Palacio de los Deportes de Berlín la declaración de guerra total, mediante la cual toda Alemania y sus ciudadanos se ponían al servicio de la guerra. A partir de entonces, Goebbels llevó a cabo grandes discursos para el reclutamiento de niños y ancianos como combatientes dentro de la Volkssturm, el llamado popularmente como Ejército del Pueblo. Ni siquiera el atentado contra Hitler, el 20 de julio de 1944, intimidó a Goebbels ante el golpe de Estado porque en su propia casa ofreció el teléfono a Otto Remmer, jefe del batallón de reserva en Berlín, cuando se disponía a detenerle tras haber sido engañado por los sublevados, quien enseguida comprendió que todo era montaje y por tanto se volvió contra los traidores liderados por Klaus von Stauffenberg. A principios de 1945, Hitler nombró a Goebbels defensor de Berlín, ante la cada vez más proximidad del Ejército Rojo por el este y de los aliados por el oeste. Desde la radio, Goebbels ordenó a los alemanes practicar la tierra quemada para dejar solamente cenizas al enemigo. También denunció la Convención de Ginebra, alentando a los defensores de la capital a ejecutar a los pilotos norteamericanos y británicos que hubiesen saltado en paracaídas tras ser derribados. Precisamente durante aquellos últimos días, tampoco dejó de interpretar la astrología ni las supuestas señales milagrosas, como por ejemplo la muerte del presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, tras asegurar a Hitler mediante una llamada telefónica que se trataba de un golpe de suerte proporcionado por los astros. Coincidiendo con el cumpleaños número 56 de Hitler, Goebbels se trasladó al búnker bajo la Cancillería para correr la misma suerte que él. Consigo trajo a su esposa Magda y a sus 6 hijos, que se alojaron bajo las entrañas de la tierra para evitar ser alcanzados por las bombas y los proyectiles de la artillería soviética. Allí pasaron 10 días, siendo testigos los 2 Goebbels de la boda de Hitler con Eva Braun y del anuncio del Führer acerca de su intención de suicidarse. Magda, sin poder ser contenida por su marido, suplicó a Hitler que no lo hiciera, pero de nada le sirvió. Finalmente, el 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se pegó un tiro en la sien y Eva se envenenó. Afligido por la muerte de su amigo, Goebbels participó en la incineración del cuerpo de su líder en el patio de la Cancillería, viéndose obligado a interrumpir el funeral por culpa de la caída de unos proyectiles mientras saludaba brazo en alto. Un día después del suicidio de Hitler, el 1 de mayo de 1945, tanto Goebbels como Magda decidieron correr la misma suerte para no caer en manos de los soviéticos. Ambos acordaron eliminar primero a sus hijos cuando Magda pronunció las siguientes palabras: «Mis hijos son demasiado hermosos para vivir en un mundo sin el nacionalsocialismo». Fue entonces cuando Magda durmió a sus 6 pequeños en la cama mediante somnífero y a continuación les envenenó con cianuro. Así murieron Helga, Hilde, Helmut, Holde, Heda y Heide, salvándose únicamente Harald, su hijo del anterior matrimonio, quien al ser piloto de guerra se encontraba prisionero en Gran Bretaña. Solamente algunas horas después, a las 6:15 de la tarde, el matrimonio subió hasta el patio de la Cancillería agarrados del brazo el uno del otro. Primeramente Goebbels levantó su pistola y disparó en el corazón a Magda. Acto seguido se tragó una pastilla de cianuro e inmediatamente se pegó un tiro en la cabeza. Terminado el macabro ritual, los guardias de las SS trasladaron los cuerpos a un cráter de obús y los incineraron con gasolina. Con las cenizas de Joseph Goebbels, las palabras del que hasta ahora había sido uno de los principales jerarcas del Tercer Reich se disolvieron en el aire para siempre. Este personaje fundamental para el triunfo histórico del nacionalsocialismo fue considerado como el mejor propagandista del siglo XX. Un hombre que se alzó como el maestro de la propaganda política, manipulando las mentes y corazones de millones. Su habilidad para controlar los medios y moldear la percepción pública fue instrumental en la consolidación del poder del régimen nazi. Desde los primeros días del ascenso del partido al poder,
Este político demostró una astucia sin igual para utilizar la radio, el cine y la prensa escrita. Entendió que la información podía ser más poderosa que las balas, y bajo su dirección, los medios de comunicación alemanes se transformaron en herramientas de adoctrinamiento y control. Una de sus primeras hazañas fue orquestar la quema de libros en 1933, un acto simbólico que buscaba purgar la cultura alemana de cualquier influencia que se considerara no alemana. Este evento no solo eliminó físicamente obras literarias, sino que también envió un mensaje claro sobre el tipo de sociedad que el régimen pretendía construir, una donde la disidencia intelectual no tendría cabida. Durante los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, logró convertir el evento deportivo en un espectáculo de propaganda. Bajo su dirección, la imagen de una Alemania fuerte, unida y moderna fue transmitida al mundo. Los Juegos se convirtieron en una herramienta diplomática, proyectando una apariencia de normalidad y prestigio internacional, mientras ocultaban las brutalidades que ya comenzaban a perpetrarse dentro del país. Otra de sus grandes hazañas políticas fue su habilidad para mantener la moral del pueblo alemán durante los oscuros años de la Segunda Guerra Mundial. A medida que el conflicto se prolongaba y las derrotas se acumulaban, utilizó discursos incendiarios y promesas de victoria final para mantener el espíritu combativo. Sus discursos, llenos de fervor nacionalista y odio hacia los enemigos del Reich, fueron fundamentales para sostener la lucha hasta los últimos días del conflicto. En los momentos finales de la guerra, cuando la derrota era inevitable, hizo un último intento de mantener la cohesión y la resistencia del pueblo alemán. Su capacidad para manipular la información y crear una narrativa de lucha desesperada contra un enemigo despiadado fue crucial para prolongar el conflicto, aunque a un costo humano incalculable. Las hazañas políticas de este hombre fueron una combinación de manipulación psicológica, control de los medios de comunicación y una comprensión profunda de las emociones humanas. A través de su incansable labor, dejó una huella imborrable en la historia, demostrando el inmenso poder de la propaganda en manos de un operador hábil y sin escrúpulos. A medida que la guerra se acercaba a su trágico desenlace, el maestro de la propaganda no cesó en su empeño de mantener la ilusión de una posible victoria. Con Berlín bajo asedio y las fuerzas aliadas avanzando implacablemente, lanzó una última campaña de desesperada propaganda. A través de transmisiones radiales y folletos, continuaba insistiendo en que la derrota no era una opción, que la resistencia total era el único camino honorable. Esta campaña buscaba infundir un sentido de deber y sacrificio en el pueblo alemán, animándolos a luchar hasta el último hombre, mujer y niño. En abril de 1945, con las tropas soviéticas ya dentro de Berlín, su retórica alcanzó un clímax de desesperación. Declaró que la ciudad se convertiría en una fortaleza, una tierra quemada, que los enemigos jamás capturarían sin una feroz resistencia. En realidad, esta postura solo prolongó el sufrimiento de los civiles atrapados en la ciudad, sometidos a un implacable bombardeo y a la violencia de las batallas callejeras. Incluso en estos momentos finales, su habilidad para manipular las percepciones y motivar a los defensores de Berlín fue notable. Con cada transmisión, intentaba mantener la moral apelando a la lealtad hacia el Führer y el amor por la patria. Prometía que, a pesar de las circunstancias, una victoria milagrosa estaba al alcance si tan solo se mantenían firmes. Sin embargo, la realidad no podía ser ocultada por mucho tiempo. El 30 de abril de 1945, con la caída de Berlín inevitable, su líder máximo se quitó la vida en el búnker de la Cancillería. En este punto, su mundo de ilusiones comenzó a desmoronarse. En una última y macabra demostración de lealtad y desesperación, siguió el mismo destino, acompañado por su familia, en un acto que simbolizó la destrucción total que él y su régimen habían llevado a Alemania y al mundo. Su legado es uno de los más oscuros en la historia de la humanidad. Las hazañas políticas del maestro de la propaganda no solo consolidaron un régimen totalitario, sino que también demostraron el poder de la manipulación y la desinformación. A través de sus discursos y su control absoluto de los medios de comunicación, fue capaz de moldear la realidad percibida por millones, llevándolos a una guerra devastadora y a la destrucción total.
La historia le recuerda no solo como un propagandista talentoso, sino como un ejemplo aterrador de cómo la retórica y la manipulación pueden ser usadas para fines malévolos. Sus técnicas y su enfoque continúan siendo estudiados como una advertencia sobre los peligros del control de la información y la propaganda en la política. En última instancia, su historia es un recordatorio sombrío de cómo un hombre, armado con palabras y poder mediático, puede llevar a una nación entera hacia la catástrofe. El mundo emergía de las ruinas del conflicto más destructivo de la historia. Las hazañas del maestro de la propaganda nazi quedaron grabadas como un recordatorio inquietante del poder de la manipulación masiva. Los juicios de Nuremberg, que buscaron justicia para las atrocidades cometidas durante el régimen nazi, expusieron las profundidades del engaño y la corrupción moral que él había fomentado. Aunque no vivió para enfrentarse a su juicio, su legado fue diseccionado y analizado como un ejemplo de la perversidad a la que puede llegar el uso de la propaganda. La influencia de sus tácticas no se detuvo con el fin de la Segunda Guerra Mundial. En las décadas siguientes, académicos, politólogos y periodistas estudiaron su enfoque, no solo para entender el pasado, sino también para identificar y prevenir futuros abusos del poder mediático. Sus métodos, aunque inmorales y destructivos, demostraron la efectividad de la propaganda en la movilización y radicalización de las masas. En una era de creciente influencia mediática y tecnológica, sus estrategias sirvieron como una advertencia sobre los peligros inherentes al control y la manipulación de la información. En los años posteriores a la guerra, las democracias del mundo se enfrentaron a la difícil tarea de construir sistemas que protegieran la libertad de prensa y la diversidad de opiniones. La censura y la manipulación informativa, tan eficazmente utilizadas por él, se convirtieron en prácticas a evitar a toda costa. Sin embargo, su sombra continuó acechando en los rincones oscuros de la política global. Los regímenes totalitarios del siglo XX y XXI, desde el bloque soviético hasta dictaduras en otras partes del mundo, adoptaron y adaptaron sus técnicas de propaganda. Estos gobiernos aprendieron de sus éxitos y fracasos, perfeccionando la capacidad de moldear la percepción pública y reprimir la disidencia. La historia se repitió en ciclos de represión y resistencia, y cada generación tuvo que enfrentarse al desafío de discernir la verdad en un mundo lleno de voces manipuladoras. A lo largo del tiempo, la figura de este propagandista nazi se convirtió en un símbolo de advertencia. En los museos del Holocausto, en los libros de historia, en los cursos de ética y comunicación, su nombre y sus acciones fueron discutidos como un estudio de caso de los límites morales y los peligros del poder sin control. La memoria de sus hazañas políticas se preservó no solo como una condena, sino como una lección eterna sobre la importancia de la verdad, la integridad y la vigilancia en la defensa de la libertad y la dignidad humana. Hoy, en la era digital, donde la información se difunde instantáneamente y las fake news pueden influir en elecciones y provocar conflictos, las enseñanzas derivadas de su uso de la propaganda son más relevantes que nunca. La necesidad de una ciudadanía informada y crítica, capaz de cuestionar y desafiar las narrativas impuestas, es una de las lecciones más importantes que dejó su legado. La lucha contra la manipulación informativa continúa, y el mundo sigue recordando las hazañas políticas del maestro de la propaganda como un oscuro ejemplo de lo que puede suceder cuando la verdad es distorsionada al servicio del poder. Para Adolf Hitler, Joseph Goebbels no fue solo un ministro ni un subordinado, fue un devoto discípulo y uno de los colaboradores más leales y estratégicamente esenciales del régimen nazi. En el núcleo del poder del Tercer Reich, Goebbels desempeñó el papel de arquitecto principal de la propaganda, uniendo a la nación alemana bajo las sombrías banderas del nacionalsocialismo y alimentando el culto a la personalidad del Führer. Desde el comienzo de su relación política, Goebbels mostró una lealtad inquebrantable hacia Hitler. Vio en él no solo a un líder, sino a una figura casi mesiánica destinada a restaurar la grandeza de Alemania. Su habilidad para traducir las ideas y objetivos de Hitler en mensajes poderosos y convincentes permitió al Führer consolidar su control sobre el país y movilizar al pueblo alemán en apoyo de sus ambiciones expansionistas y genocidas. Hitler, reconociendo el valor y la destreza de Goebbels,
le otorgó un grado de confianza y acceso que pocos disfrutaban. A través de discursos, películas, carteles y transmisiones radiales, Goebbels construyó y mantuvo la imagen del Führer como el salvador de Alemania. Era el responsable de enmarcar cada acción del régimen, cada victoria y cada sacrificio dentro de una narrativa heroica y glorificante. La relación entre los dos hombres se basó en una comprensión mutua y una visión compartida. Goebbels admiraba profundamente a Hitler, y su devoción era tan personal como política. En los días finales del Reich, mientras Berlín caía y la realidad de la derrota se hacía ineludible, Goebbels permaneció fiel hasta el amargo final. Su última demostración de lealtad fue morir al lado de su líder, sellando su destino junto con el del hombre al que había dedicado toda su vida política. Para Hitler, Goebbels fue más que un ministro de propaganda. Fue un pilar fundamental en la construcción y sostenimiento de su poder. Su capacidad para manipular la opinión pública y su compromiso incondicional con los objetivos del régimen hicieron de él un aliado indispensable. En el caos y la brutalidad de la guerra, la figura de Goebbels brilló como el más ferviente defensor del nazismo, un hombre cuya fe ciega en Hitler lo llevó a cometer y justificar las peores atrocidades. En el final, la historia de Joseph Goebbels es inseparable de la de Adolf Hitler. Su legado es el de un hombre que, con palabras y mentiras, ayudó a moldear uno de los capítulos más oscuros de la humanidad, demostrando cómo la lealtad y la propaganda pueden convertirse en armas de destrucción masiva. Fue para Hitler el más fiel de los acólitos, un maestro de la ilusión que, hasta el último aliento, creyó en el sueño demencial de su líder. En los días finales de abril, mientras el Ejército Rojo avanzaba inexorablemente hacia el corazón de Berlín, el panorama dentro del Führerbunker era sombrío. La desesperación y el desmoronamiento del Tercer Reich eran evidentes, pero en medio de ese caos, Joseph Goebbels mantenía su lealtad férrea a Adolf Hitler. Para Goebbels este no era solo un momento de crisis, era una prueba definitiva de su devoción inquebrantable. Tras el suicidio de Hitler, Goebbels tomó las riendas como canciller del Reich, aunque su mandato sería breve. Junto a su esposa Magda, se preparó para el final que siempre había anticipado, pero del que nunca había hablado en público. En un acto macabro de fidelidad y desesperación, los Goebbels decidieron que no permitirían que sus hijos crecieran en un mundo sin el nacionalsocialismo. En una de las escenas más trágicas y perturbadoras de la Segunda Guerra Mundial, Magda Goebbels, con la ayuda del médico de las SS Ludwig Stumpfegger, administró el veneno a sus hijos y se suicidaron, como hemos dicho anteriormente. El final de Goebbels fue un reflejo de su vida. Dramático, extremista y completamente entregado a la causa que había abrazado desde sus primeros días en el partido nazi. Su muerte, junto con la de su familia, simbolizó la destrucción total del mundo que había ayudado a construir y la absoluta lealtad al hombre al que había considerado su salvador y líder supremo. Después de la guerra, el mundo se enfrentó a la tarea de entender y juzgar las acciones de Goebbels y sus colegas. Los juicios de Nuremberg pusieron al descubierto la maquinaria de propaganda que él había creado, revelando cómo había manipulado a una nación entera para seguir a Hitler hasta el abismo. Aunque Goebbels no estuvo presente para enfrentar la justicia, su legado fue condenado en la historia. Las enseñanzas derivadas de su vida y su papel en el Tercer Reich sirvieron como advertencia eterna sobre los peligros del poder sin control y la manipulación de la información. La figura de Joseph Goebbels permanece como un oscuro recordatorio de cómo un hombre, armado con palabras y convicciones radicales, puede llevar a una nación a la destrucción. Hoy en día, su vida y su obra son estudiadas como ejemplos de los extremos a los que puede llegar la propaganda política. Sus tácticas y estrategias son analizadas no solo para entender el pasado, sino para prevenir que algo similar vuelva a ocurrir. La memoria de Joseph Goebbels es una lección sombría sobre la capacidad de la propaganda para influir, corromper y destruir, y la importancia de la verdad y la integridad en la defensa de la libertad y la dignidad humana.